Apreciados hermanos, hoy es el primer día de la semana, día cuando nos reunimos para celebrar la cena del Señor, partir el pan, participar de la copa en memoria de nuestro Señor. Dice en Mateo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 7, que la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana, precisamente para partir el pan. Y todo pensamiento de las Sagradas Escrituras que nos acerquen al hecho más sublime de todos los tiempos, al hecho cuando el Salvador fue levantado en un madero en el Gólgota. Todo lo que concierne a sus sufrimientos, a su pasión, a su angustia, hace que el fuego de nuestro amor se incentive y se incremente nuestra gratitud y nuestra adoración al Señor. Quiero traerles un pensamiento de la palabra en esta hora y para ello vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 1. Y vamos a leer segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16 hasta el final. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando Pedro dice, vimos, oímos y estábamos con Él en el Monte Santo, es una clara referencia, una clara alusión a lo que nos relata Mateo el capítulo 17, versos 1 al 5, o Lucas capítulo 9, verso 28 al 35. También el relato está en el Evangelio de Marcos capítulo 9. Es cuando el Señor se transfiguró en el monte y aparecieron junto a él Moisés y Elías. Ahora leamos en el capítulo 9 de Lucas. Vamos a leer allí en el capítulo 9 de Lucas y el versículo 31 lo siguiente. Leamos desde el verso 30. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ahora leamos 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. ¿Qué dice allí en el capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 51? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Os digo un misterio. No todos vamos a morir,
pero todos seremos transformados. Que el Señor añada su preciosa bendición a esta consideración y reflexión que vamos a hacer de su palabra. Como dije, el Monte Santo, que hace referencia acá el apóstol Pedro, sin duda es el Monte Tabor, donde el Señor se transfiguró. Hay tres cosas que nos llaman la atención y que nos sirven a nosotros para aceptar esta revelación. Dice, vimos, hemos visto con nuestros propios ojos. Vimos, era real, no era un sueño. Dice luego, oímos, no les contaron. No vino como un cuento de uno a otro. Ellos con sus propios oídos oyeron. En tercer lugar, dice, estábamos en el Monte Santo. Estuvimos. Ellos no solamente vieron, no solamente oyeron, ellos presenciaron este acto maravilloso, esta revelación sublime de la transformación allí del Señor, y a su lado aparecer dos personajes del pasado. El representante de la ley, Moisés, y el representante de la profecía, Elías. Yo quiero que veamos 4 arreglos misteriosos de Dios. Primero, la partida de Moisés, porque en el Monte Santo hablaban de la partida de Jesús, pero empecemos con la partida de Moisés. Esa partida la arregló Dios. Pueden ustedes constatar leyendo Deuteronomio capítulo 32, versos 48 al 50. Dios le ordenó subir al monte Nebo y subir a la cumbre de Pisga y muérete allá. Una muerte que encierra un misterio. Una muerte que encierra un misterio. Dios lo sepultó y nadie sabe dónde está su sepulcro. Esto fue un arreglo misterioso que hizo Dios, la partida de Moisés de este mundo a la eternidad. En segundo lugar, la partida de Elías, porque estos dos personajes aparecieron en el Monte Santo, rodeados de esplendor y gloria, y eso es lo que vio Pedro, Jacobo y Juan. La partida de Elías también la arregló Dios. Léanlo en 2 Reyes capítulo 2, versículo 11. Elías no murió. Sin embargo, su partida encierra un misterio. ¿Por qué? Porque no murió y se fue en un torbellino al cielo. Y dice la profecía de Malaquías capítulo 4, verso 5, que volverá en el preludio del día de Jehová grande y terrible. Juan Bautista vino en el espíritu de Elías, pero Elías en persona vendrá en el preludio cuando empiece el día grande y terrible de Jehová, el día del Señor, día de juicios para este mundo. En tercer lugar, en el Monte Santo estaba el Señor. Ahí tenemos que hablaban de su partida, la partida de Jesucristo. La arregló Dios también. La arregló Dios. Su muerte, los elementos naturales, la tierra abriéndose, el sol oscureciéndose, su resurrección de entre los muertos, la tumba abierta, la guardia de soldados tendidas como muertos, la presencia de 2 varones angelicales en la puerta del sepulcro, su ascensión en la nube,
y la promesa de su retorno encierra un misterio. Por eso digo, son arreglos misteriosos que Dios ha hecho. Tanto la partida de Moisés, tanto la partida de Elías, como la partida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se menciona el lucero. El lucero alumbra a los que están despiertos, porque los que están dormidos no lo ven. Solo los que están despiertos lo observan, lo ven y se admiran de su belleza. El sol, en cambio, despierta a los que duermen. Pero quiero referirme a la partida de la iglesia. Es otro misterio. Hemos leído en 1 Corintios, capítulo 15, verso 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Cuando el Señor venga, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, con voz de mando, con trompeta de Dios, vendrá hasta el aire, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados y arrebatados juntamente con los otros. ¿Qué misterio encierra todo esto? La forma de arrebatarnos encierra un misterio. Qué buenos son los misterios de Dios. Nosotros no podemos entrar en los detalles mínimos de esos misterios, pero un día los vamos a comprender, un día vamos a ver, un día vamos a saber. Mientras tanto, amados hermanos, Pedro en el Monte Santo dijo, Señor, bueno sería que nos quedemos acá, que hagamos 3 pabellones, uno para ti, otro para Moisés, pero la voz del cielo fue arrebatar la visión de los 2 hombres del pasado y quedar solamente el Señor, y el Señor de la gloria dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento o complacencia. Si hay estos misterios, hermanos, si nuestra misma partida de acá, de este mundo, cuando el Señor venga, va a ser un misterio, mientras tanto, que nosotros no nos entretengamos con cosas tan lindas y tan importantes como fueron para Pedro, Moisés y Elías. Que miremos al Señor, que en esta hora recordemos al Señor, rodeemos su persona, exterioricemos todo nuestro amor, nuestro afecto, nuestro cariño. Es pálido, es pobre, sí, lo sabemos. Nuestros cánticos están rodeados de flaqueza y de debilidad, como nuestras mismas oraciones. Pero qué gusto, qué agrado para el Señor escuchar esta canción, esta palabra de gratitud de aquellos que han sido beneficiarios de la obra efectuada en el Calvario. Que nuestro corazón y nuestra alma grite de gozo y de alegría en esta hora, adorando a nuestro Señor. Que así sea.